for a very big meeting. Dozens of irate and highly important people are clamoring for you. There is pandemonium, I'm sure somewhere, and you really must go. Right now. Good luck with the move, Dad. You know how it goes. Call Fred and see how the market goes. Check the NASDAQ. Bye. That's perfect. You look brilliant. Completely and utterly gorgeous. Don't look at me, look at there. Have we signed the new client? We made a bet. I make him look handsome and get a free hot dog. We're going to start. Not a chance. Bueno, ok. Listo, vamos a encender la luz. Sí, señor. Estamos ya Es obediente. Sí, señor. Otro día aquí traemos las crispetas y Ya terminamos de ver, ¿vale? Más tarde sí pagamos. Más tardecito. Bueno, espiritualidad en la infancia precisamente tiene una profunda relación, como decíamos anteriormente, con el principio de la encarnación. El principio de la encarnación es fundamental para que sea contextual. Estamos hablando de una espiritualidad de reino, que es la espiritualidad centrada en la persona de Jesús. Y quiero recordar esto que hemos venido hasta este punto desarrollando por lo siguiente. Veíamos que la espiritualidad tiene una profunda conexión con la familia. La relación de Jesús con el Padre y el Padre con Jesús nos muestra que la primera plataforma de la espiritualidad en la vida del ser humano se desarrolla en el entorno familiar. Lo que pasa en esos primeros 4 años de vida y después, sobre todo los 4 primeros años de vida, es determinante para la vida del niño y para la construcción de la imagen de Dios y de su carácter. La primera escuela es esa. No es la academia, no es el seminario, no es la escuela bíblica, no es la escuela dominical, no es el discipulado cristiano. Eso es, sobre ese terreno de la familia se construye lo otro. Y si no es un terreno adecuado, va a ser muy difícil construir lo otro. Es muy difícil construir confianza en una persona que vivió un abuso de confianza. Es muy difícil construir relación en una persona que vivió sola. Es muy difícil construir tranquilidad en un niño que se quedó solo en su casa y que llegaba a su casa y que no había quien lo esperara sin que este niño viva ansiedad. Es muy difícil realmente construir una espiritualidad de comunidad y de comunión cuando el niño creció solo, con la ausencia de sus padres. Es muy difícil. O sea que el primer plano que realmente de salud que debemos atender es precisamente, y sobre todo los niños, es esas vivencias de familia, y eso implica incidencia por parte de la Iglesia de Cristo que trascienda a la familia. Y esto es un desafío, porque la espiritualidad que muchas veces estamos enseñando no trasciende ni siquiera las 4 paredes en las cuales estamos. Entonces, cuando hablamos de empatía espiritual, no se puede hablar de una espiritualidad de la infancia sin considerar la humanidad vivida del niño. Miren esta película, The Kid, o Mi Encuentro Conmigo, con Bruce Willis. Los 5 primeros minutos de la película es una presentación de un tipo huraño, amargado, desconfiado, egoísta, narcisista. ¿Sí? Y resulta que un día X, ese día se encuentra con él mismo, se encuentra con un niño. Es el primer encuentro que nosotros debemos de tener en nuestras vidas, es con nosotros mismos, como niños. Y comienza, primero que todo, niega esa realidad. Entonces, él no se da cuenta que es el mismo. Él no se da cuenta que es el mismo. Ese niño es el mismo. Hasta que hay cosas que solamente él sabía de él y nadie más. Y pues el niño, que es el mismo, le dice esas cosas que nadie más sabía, sino él mismo. Y ahí es cuando comienza a hacer conexión con su infancia. Pero lo que no entiende es ¿para qué? ¿Y por qué? Y es lo que trata de averiguar en el transcurso de la película, realmente. Es muy interesante cómo luego se concilia
Hay una conciliación entre el pasado del niño, el presente del hombre y el futuro. Porque cuando se reconcilia, cuando nos reconciliamos con nuestra infancia, cuando comenzamos a releer nuestra infancia con unos ojos diferentes, porque es que muchas veces cuando usted recuerda la infancia, recuerda con los ojos de niña, con los ojos de niño, y no se acuerda que usted ya no es un niño ni una niña. Usted la sigue mirando como la miró a los 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 años. Pero no se acuerda que hoy está en otro contexto, que es una mujer adulta, que es un hombre adulto, que es una hija de Dios, que no es una criatura de Dios, que no es solamente una criatura de Dios, que tiene una red de apoyo. Entonces, cuando usted se toma conciencia de eso, usted comienza a releer esa realidad ya no como la niña que era y en la condición de vulnerabilidad que estaba, sino comienza a acercarse un poco más a esa realidad sin los temores que tuvo en ese momento, o en ese periodo, o en ese proceso del ciclo de desarrollo de su vida. Entonces, por eso debemos de considerar la humanidad vivida del niño, es fundamental. No es tan solo, para hacer una ficha al niño tenemos que entender cómo es su familia. Tenemos que entender el árbol comprendiendo el bosque. Si usted no entiende el bosque desde niño, no entiende el árbol. No lo va a entender. Y cada persona necesita, ¿sí?, un acercamiento a Jesús de una forma personal, individual y única. Y lo mismo como pueblo de Dios, como comunidad de Dios. No se puede ser nosotros si no soy yo, imposible. No se puede ser un yo significativo si soy un insignificante. No se puede. Jesús lo primero que hace es darle significado, significancia a lo insignificante. Eso es lo que hizo con sus discípulos. ¿Sí? Para ser nosotros se necesita ser yo. Y eso es un encuentro cada uno de nosotros con su infancia. Para poder construir realmente una infancia significativa en los otros. Por esa razón no se puede pastorear la vida de un niño sin entender la propia infancia del que pastorea. Para reflexionar sobre la espiritualidad infantil necesitamos recurrir a una acción interdisciplinaria. Esto no es solamente cosa de asunto de teología o asunto de Biblia. La Biblia, la Escritura revela la gracia de Dios. Pero la ciencia nos revela, ¿sí?, las obras de Dios. Y las obras de Dios manifiestan su gloria. Entonces, ciencia y fe no se contradicen. Fe y ciencia se pueden dialogar. Lo que se opone a fe es falta de fe. Lo que se opone a fe es vista, no razón. Eso no es lo que se opone a fe. Entonces, para reflexionar necesitamos de teología, psicología infantil, pedagogía, nuestra propia experiencia personal, cuestionamientos personales. Todo eso nos ayuda precisamente a entender el contexto de la espiritualidad del niño. No es solamente, porque entonces vemos, uy, no, tremendo, niños predicadores, tremendo, uy, no. A mí eso me preocupa más que el Señor quiso escoger a un niño para hablar. Bueno, ya eso es soberanía de Dios. Pero pensar que ese niño es espiritual porque predique, yo quiero entender cómo vive ese niño su espiritualidad más bien. No es que no tengo tiempo para ir al parque porque mi papá me dice que tengo que preparar el sermón de la mañana. Es que no puedo ver los videos porque entonces contaminan el mensaje. Porque no puedo ver ninguna película y me tengo que acostar temprano porque mañana me tengo que madrugar a las 4 de la mañana a orar por la comunidad. Yo me pregunto qué tipo de vida tiene ese niño si lo está convirtiendo en un adulto. Entonces, yo conozco casos de niños predicadores, incluso conocí uno, que por cierto estuvo en nuestro espacio, y pues hoy en día no es tan predicador que digamos. Ya no es tan predicador que digamos, ¿no? Otra cosa.
sí, ya es otro el contexto. Esta es una mujer, Rebeca Nay, es una mujer que ha trabajado mucho en el tema de la espiritualidad en la infancia, mucho. Entonces, la idea es poder tener una espiritualidad con rostro de niñez, pues somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. La espiritualidad tiene rostro de niñez, incluso para nosotros en nuestra espiritualidad. Tiene rostro de niñez. Todo comienza por un niño, el Dios con nosotros. Todo comienza por un encuentro entre un ángel y una mujer campesina, en donde el ángel le dice, salve María, alégrate María. Sí, y es un saludo atípico para María, porque como mujer hebrea no debería haberle saludado de esa manera, sino Shalom María. No, le dice, alégrate María, tengo buenas noticias para ti. Buenas noticias, noticias de alegría. Algunos creen que el Evangelio es, qué mamera, para tristes, ¿no? No, pues la presentación del ángel a María fue de mucha alegría. Gózate, alégrate María. Y es un mensaje que está presente en la anunciación y en los mensajes de anunciación de la venida del reino y del rey. Entonces, ella define la espiritualidad en la niñez de la siguiente manera. ¿Cómo los niños viven la experiencia de Dios en sus vidas? Rebeca Nay pregunta eso. La espiritualidad en la infancia ella la define precisamente como una experiencia de Dios en sus vidas. Entonces, yo tengo que aprender a entrar en el mundo del niño para poder leer cómo el niño vive la experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios no necesariamente es una conversión, ojo. Porque es que no puedo hablar de conversión a un niño de 4 años. Me dice, no, es que yo conozco un niño que habla en lenguas a los 6 años. Eso no me dice a mí que es una experiencia de conversión. Entonces, ¿qué sería, pastor? Una experiencia espiritual. Cornelio se le apareció un ángel y no era cristiano. Y el ángel le dice, hay una persona que va a venir acá y te va a hablar. Y él no recibió el evangelio por el ángel, él recibió el evangelio por Pedro. Y luego el Espíritu visita a Cornelio, la visitación del bautismo del Espíritu. Pero Cornelio no era cristiano, dice, era un hombre temeroso de Dios, pero no era cristiano. Cuando el nuevo nacimiento es cuando Cornelio se hace cristiano. Una persona puede tener una experiencia angelical y no es cristiano. No por ese hecho se convirtió. Se puede convertir, pero puede ser que no se convierte. Yo conozco muchas sanidades, cantidad de sanidades, y no son cristianos. Fueron esas que le hicieron la sanidad. Muchas personas. O Dios les responde a oraciones y no son cristianos. Claro. ¿Sí? Yo creo que el carácter del cristiano, ahora como nos decía Harold, no se trata de quién es cristiano y quién no es cristiano y yo defino quién es. No, eso es un asunto, yo puedo juzgar los actos de la persona, pero no la persona. ¿Que se suicidó? ¿Será cristiano o será cristiano? No sé qué pudo pasar en los segundos antes. No puedo juzgar a esa persona. No puedo decir nada, solamente puedo decir que el acto de suicidio es una supresión de la vida. ¿Ya? Pero ¿en qué condiciones la hizo? ¿Por qué lo hizo? Muy difícil. Yo no puedo llegar a juzgar a una persona así. Lo mismo que decir que X o Y persona. El tema, lo que me nos muestra el texto bíblico es que Cornelio no era cristiano. Era un hombre temeroso de Dios, pero necesitaba el mensaje del Evangelio. Y fue a través de Pedro que llegan las buenas noticias del Evangelio, y así es como lo reporta Pedro en Hechos de los Apóstoles. Ahora, entonces, una experiencia de un niño de tipo espiritual o de tipo emocional. Esa misma experiencia espiritual puede traer que trajo al niño una sensación de paz. No significa que el niño se convirtió al cristianismo, eso no es una conversión. Una persona puede tener una experiencia, lo invitaron a una reunión, a un culto, y tuvo una experiencia espiritual genuina. Pero eso no significa que se convirtió. La conversión, sí, como tal, es la convicción
que surge del arrepentimiento, de reconocerme como pecador y mi necesidad de salvación y de Salvador en la persona de Jesús de Nazaret. Como mi Señor, he identificado con su obra. Y eso un niño no lo puede hacer a los 4 años, no lo puede hacer a los 6 años, porque necesita comprender la palabra de la revelación. 8 años, posiblemente sí, a los 8 años puede haber una autoconversión. Y hay una comprensión, hay una concienciación de mal. El niño a los 8 años sabe que es bueno. No sabe que es bueno y que es malo, pero tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Un niño a los 6 años puede repetir la palabrota de su papá y no entiende que el hombre lo que está hablando es coprolalia. Copros, estiércol-lalia, lengua. Lo que el papá está hablando es porquería. ¿Sí? Y que esa forma de hablar es una forma agresiva, grotesca y maltratante. Eso el niño a los 6 años no lo puede. Un niño posiblemente a los 8, sí. Incluso hay niños que arrepienten a sus papás a los 8 años. O hay niños que cogen cuando están disgustados los papás y los cogen y les unen las manos. Hay una conciencia de que algo malo está pasando y que la separación no es lo mejor. Entonces el niño coge la mano del papá y la mamá y los une. Como diciendo, a ver. Hay una conciencia muy significativa, sí. Pero todo eso hay que tenerlo en cuenta en la conversión, porque es que nosotros nos dejamos, el niño, cómo el niño vive la experiencia de Dios, no significa la conversión en el niño, pero sí significa una relación con su Creador. Una relación con las manifestaciones de Dios, porque el Señor dice que nos habla a través de su creación, nos habla las obras de Él, eternamente, ¿sí? Su eterno poder y deidad, claramente, se hacen visibles a través de su creación. Cómo el niño vive la experiencia de Dios en medio de situaciones de conflicto, la pérdida de mamá, la pérdida de papá. ¿Cómo vive el niño la experiencia de Dios? ¿Se sintió abandonado de Dios? ¿Se sintió amado por Dios? Es importante entrar, y eso implica diálogo y tiempo con el niño. Es fundamental. Es entrar al mundo y reconocerlo. Entonces, dice también ella que la espiritualidad en la infancia es la manera que tiene Dios de estar con los niños y la manera de los niños de estar con Dios. Qué significativo, ¿no? La manera que tiene Dios de estar con los niños y la manera de los niños de estar con Dios. Y es descubrir otra dimensión, Dios cómo se hace presente en la vida de los niños a través de las historias que relató el maestro con un propósito, es construir una espiritualidad saludable en el niño. Y cómo ese niño precisamente se hace evidente, se hace visible para Dios. Entonces, la infancia de cada uno provee la materia prima que es moldeada por gracia en la vida de una fe madura. La infancia de cada uno provee la materia prima que es moldeada por la gracia en la vida de una fe madura. Miren lo que dice este hombre. Ningún niño es solo un niño. Cada uno es una criatura. Cada uno es una criatura en la cual Dios intenta hacer algo grande y glorioso. Entonces, cuando decimos algo grande y glorioso, dice, va a ser presidente de la República. Va a tener una comunidad de miles. No, lo grande y glorioso para Dios no es eso. A Teresa de Calcuta le preguntaron, ¿y a qué debe el éxito de su ministerio? Y ella respondió, Dios a mí no me ha mandado a tener éxito. Dios a mí me mandó fue a hacer su voluntad. Eso es lo grande y glorioso. Pero creemos que lo grande y glorioso es tener una comunidad de 50,000. Bueno, si Dios le mandó a ese ministro a hacer eso, eso es lo grande y glorioso. Pero no demerite al que Dios solamente le puso 12, porque está en España y es un pastor que pastorea 12 personas en España y no tiene más. Porque España es otro contexto muy diferente. O al misionero que no ha podido, sino en 15 años, poder ganar 2 indígenas.
Eso es lo grande y glorioso. Pero lo grande y glorioso no se mide por cuántos, se mide por quiénes. Entonces, ¿quién va a ser ese niño? Eso es lo más significativo. ¿Quién va a ser ese niño? Miremos Lucas un momentico. La gran pregunta que se hace en Lucas, ¿sí? Capítulo 1, versículo 66, dice: y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Miren la pregunta. Y la mano del Señor estaba con él. Es una pregunta que nosotros debemos hacernos cuando nos acercamos a la vida de un niño. ¿Quién pues será este niño para el Señor? Eso creo que es tener visión de reino. Es una pregunta, no es... Muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos y como algunos ya le han planificado hasta la universidad y la especialización. Va a ser médica y va a especializar en pediatría. Pero no tiene sino 9 meses de embarazo, tiene un embarazo término. Ni siquiera ha nacido la china, ya le tiene todo, la vida preparada. Y lo que él está proyectando es la gran frustración de lo que él no quiso hacer con su vida. Y quiere que su hija haga lo que él no hizo. La conviertes en un objeto, no en un sujeto de relación. O el hombre que espera a una niña y ven a un niño. Entonces le iba a poner María Fernanda y le pone María Fernando. Eso es un objeto. Yo estoy cosificando a mi hijo. Yo la quería, era niña, me llegó un niño. Lo quería niño y me llegó una niña. Entonces se iba a llamar Mario Fernando, entonces ahora le pongo María Fernanda. O le iba a poner José María, entonces le llamo María José. O sea, que va a hablar del asunto. Y la sigo tratando como un niño. Porque yo quería un niño. Como si aquella persona fuera el objeto de juguete de los papás. ¿Quiénes somos y quiénes seremos? Guarda relación con lo que Dios hizo y con lo que Él hace. El amor de Dios, su providencia y salvación están incluidos en la realidad de nuestra experiencia junto con nuestro metabolismo, mire, tipo sanguíneo y huellas digitales. Su infancia no está separada de su espiritualidad. Sería, no, pero es que mi infancia, si yo le contara mi infancia. Boris Cyrulnik dice: una infancia infeliz no significa un adulto infeliz. Si no le hace los patitos feos, dice él. O le hace la Cenicienta también. Por esa razón es que tenemos que entrar precisamente en el tema de la dimensión psicoemocional. Realmente, aquí está Boris Cyrulnik, pero Boris Cyrulnik cita a una autoridad a nivel mundial, se llama John Bowlby. Y miren lo que dice este hombre: la vía que sigue cada individuo en el curso de su desarrollo y su grado de resiliencia frente a los acontecimientos estresantes de la vida se hallan sólidamente determinados por la estructura de los vínculos que haya desarrollado en el transcurso de sus primeros años. Los vínculos. Vínculo con mamá, vínculo con papá. ¡No hubo vínculos! La posibilidad de superar acontecimientos estresantes en la vida es muy complicada, muy compleja. Pero una infancia infeliz no significa un adulto infeliz. Porque entonces la culpa es de mis papás. La culpa es de mis papás. Y yo no escoger los papás que tengo. Pero lo que sí puedo escoger hoy es mi proceso de sanidad. Eso sí me corresponde a mí. Yo no puedo escoger los papás que tuve. Pero lo que sí puedo escoger es cómo tener una sanidad integral. Eso sí me corresponde a mí. Porque seguir negándola no me va a ayudar para nada realmente. Por esa razón es que la dimensión espiritual sigue siendo supremamente significativo en este acercamiento que tenemos hacia la espiritualidad en la infancia, puesto que todo entendimiento humano viene precedido por una interpretación y una comprensión previa del mundo. O sea, este entendimiento humano antecede cómo yo interpreto y cómo comprendo el mundo.
un suelo de creencias y de prejuicios implícitos que son efectivos aunque no nos demos cuenta de que están actuando. O sea, todo lo que yo puedo vivir en mi infancia es trascendente para la construcción de mis creencias. Mi creencia de Dios, mi creencia de comunidad, mi creencia de Espíritu Santo, mi creencia de Jesús, mi creencia de valores, de honestidad, de justicia, de fraternidad, de igualdad. Todo eso tiene que ver con ese piso psicoemocional que yo pude haber construido en mi infancia. Eso significa que fuera del control de la racionalidad y la autoconciencia hay una serie de procesos, ¿sí?, que configuran nuestra primera visión del mundo. La primera visión del mundo se construye ahí, en ese piso básico de la infancia. Es ahí donde se construye. Lo demás es el terreno donde van a crecer las semillas. Y pueden crecer muy mal. O pueden crecer muy bien. Por esa razón, ya teniendo en cuenta toda esta base, miremos cómo se desarrolla la fe. Pero entonces, no es común para mí anotar tanto texto, pero me pareció muy importante porque hay unos elementos aquí que no quiero omitir en la precisión de lo que nos dice James Fowler, el cual estableció que preguntas como estas, ¿tienen la vida significado o propósito? ¿Dónde está Dios cuando me maltrataron? Cuando estás desanimado, ¿qué te levanta en la mañana para continuar la lucha cotidiana? ¿Cuándo y dónde experimentas asombro, éxtasis o gratitud? Estas y otras preguntas similares han sido formuladas por el Dr. James Fowler y sus asociados a un sinnúmero de personas de todas las edades. Así fue como él hizo una muestra de campo para identificar el desarrollo de la fe. Entonces, estas personas eran entre los 40 hasta los 88 años y eran judíos, católicos, protestantes, agnósticos y otros. Estas conversaciones y los aportes de, mire, Piaget, Erickson, Kohlberg, han surgido las principales ideas y principios de lo que Fowler llama el desarrollo de la fe. ¿En dónde está esto? En uno de los módulos que tiene el PCAF, el programa de certificación de asesores familiares que tiene la Fundación Renuevo. O sea que ahí está escrito y se va en un material que se llama el ciclo vital del desarrollo, el desarrollo de la fe. Ahora, ¿a qué tipo de fe se relaciona, sí, Fowler? ¿A una fe cuyo objeto de ella es Cristo? No. Y ahorita vamos a ver la diferencia. Pero todos necesitamos fe. Fe es confianza. Y la fe representa el sistema de creencias y de valores que usted tiene. Yo soy ateo agnóstico. Ese es el sistema de creencias que usted tiene y esa es su fe. Entonces, como en estos días hablaba con una persona que me decía que conoció a una psicóloga en España y que le decía, mi ética es no tener ética. Bueno, esa es su ética, es una ética De estética. sí, de estética. Sí, tremenda la ética que tiene, ¿no? Okay. Entonces, el desarrollo de la fe, ¿sí?, como lo presenta precisamente él, es una fe que está relacionada con creencias específicas. Entonces, ¿cómo entienden la fe? Como la manera en que toda persona le busca sentido a la vida. A eso se refiere él. Así la fe es un sistema dinámico de imágenes, valores, compromisos que guían la vida de una persona. Todos tenemos un sistema de creencias. La diferencia es que en el contexto de nuestra fe está centrada en la persona de Jesús. Pero esto se aplica a cualquiera de nosotros, igualmente. Esto se estableció, ¿sí?, en un contexto universal. Entonces, él inicia hablándonos de la fe indiferencial. Es una fe incubada, apenas está mostrando
¿sí? Las características del sistema de creencias apenas, y eso como esa fe indiferenciada, ¿de qué depende? De la relación con papá y con mamá, de la relación en el contexto familiar. Es determinante, el vínculo que tiene la madre con el niño es determinante. Ojo, no es el cuidador, porque es que hoy se vende la idea es que el cuidador para arriba, el cuidador para abajo. No, el cuidador no reemplaza lo que es paternar y maternar. Listo, que no tuvo mamá ni papá y tuvo la empleada de servicio y fue la cuidadora, por lo menos. ¿Sí? O fue el tío, fue la tía, o fue la abuela. Pero eso no reemplaza a papá ni a mamá. Para nada lo reemplaza. Entonces, esa fuerza y confianza que se establece en esa base entre mamá e hijo es determinante para esa fe indiferenciada. Todavía está incubándose, pero se incuba sobre un plano totalmente afectivo y relacional. Luego nos pasa a hablar de lo que se llama la fe intuitiva proyectiva. Un poquito técnico, pero vale la pena ponerle cuidado a esto porque nos describe en palabras cortas muchas cosas significativas. Entonces, ¿cómo describe? Esta es una fe de imitación. Usted lleva a su hijo a la reunión de la comunidad y el niño va a levantar las manos y usted va a decir, ¡ay, tal niño está orando precioso! No, el niño está imitando lo que usted está haciendo. Usted cierra los ojos y él también cierra los ojos. Usted hace así y el también hace así. Y usted le dice, ora en la mesa y el chino ora como usted lo hace. Pero eso es una fe imitativa. Que cogió una pandereta por toda la casa a cantar y echó a la mar. Ay, mire cómo ora el Señor. Es una fe imitativa. Qué bonito, qué lindo. Sí, es muy significativo y ojalá que sea un acto profético lo que el niño va a poder hacer más adelante. ¿Sí? Esa es una etapa típica de los 3 a los 7 años. En esta edad se producen imágenes y sentimientos perdurables que más tarde, cuando su pensamiento sea más maduro, él podrá evaluar y ordenar. Pero esta es una etapa muy egocéntrica, realmente, en el niño. Pero no podemos definirla como que el niño se hizo cristiano. Mire, ya tiene la Biblia y carga con ella para ir para abajo y la lee. Y el niño diciendo, cumplidos los... ¿Sí ve? Ya está, hace devocional. No me idealice al niño tampoco, por favor. Sí, porque entonces tampoco podemos ayudarle. Sí, qué lindas expresiones. Es reflejo y espejo lo que se ve. Sí, pero también el niño pelea como papá y mamá pelean. A ver, también imita otro tipo de comportamientos. Imita estos como cualquier otro. Por eso se llama una fe intuitiva y proyectiva. Pero está centrada sobre imitación. El niño la introyecta, el niño la incorpora y la proyecta. Pero lo que proyecta es el cassette que metieron ahí. Eso es. Proyecta lo que metieron ahí. ¿Ya? Entonces, si mamita y papito andan con un rosario, el niño andará con un rosario. ¿Sí? Si papito y mamita tienen registros de santos, andará con registros de santos. Si tiene aquí una cintica, andará con esa cintica. Lo que papito y mamita hagan, o lo que la tía influya, o el tío influya, o la abuela influya, es una fe imitativa. ¿Ja? Fe mítica y literal es entre los 7 y los 12 años. Aproximadamente la persona comienza a tomar para sí misma las historias, creencias y opiniones de la comunidad. Allí comienza a absorber, pero ya allí hay unos elementos bien importantes, porque entonces ya de alguna manera comienza a verlas como que forman parte de unos códigos determinantes, hay unas normas, hay unos referentes. Eso es lo que se cree en la comunidad. Y comienza a pensarla, realmente. Comienza a analizarla, comienza a aceptarla y otras no la aceptan. Pero comienza a tener empatía. Pero es una fe mítica, es una fe literalista, ¿sí? Es tan literalista como cuando decía Harold Segura, un aplauso, y yo, uno nomás. Eso es muy literal, es uno nomás. Así hace el niño, es una fe literal, ¿sí? Entonces, es una fe literal.
Los símbolos son interpretados de una forma unidimensional y con sentido literal. En esta etapa se construye un mundo basado en la justicia recíproca inmanente. O sea, allí usted le escuchará decir al niño la palabra, es injusto, es injusto, es injusto, no sé cuántas veces. Pero para él, lo que no es conveniente para él es injusto. Lo que es conveniente para él es justo. Ese es el sentido de justicia que tiene, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿es justo o es injusto? Pero para él la justicia no tiene otro referente diferente que su autocentrismo, no más. ¿Sí? Entonces, para él se convierte en asuntos significativos cuando le da el sentido, ¿sí? El tema de las reuniones, de los cultos. Hay momentos que para él se vuelven, como que comienzan a tener un poco más de significado de lo que puede ser en el niño de 3 a 6 años, 7 años. Entonces asume respeto, mucho más respeto, que los otros niños corren y vienen cuando el papá dice ¡silencio! Todo el chino queda paralizado. Pero él no entiende por qué silencio. Mire cómo comenzó Harold en la oración en la mañana hoy. Guardemos silencio. Guardemos silencio para escuchar. Eso ya un niño a los 7, 12 años ya puede comenzar así. Guardo silencio para escuchar. Guardo silencio para atender. Guardo silencio para oír. Guardo silencio. ¿Ves? Esto es ya, comienza a tener un significado mayor. El problema es cuando nuestros cultos se convierten, sí, en shows. Cuando nuestros cultos pierden el significado de una liturgia con sentido de espíritu. Y cuando todo se nos vuelve es rutina. Eso es un problema, porque entonces no le estamos comunicando al niño más que una rutina y no el significado de la cena del Señor. Entonces para el niño, sí, a los 5 y 7 es ir y comerse un pan. El de 7 y 12 ya comienza a entender que es algo más, tiene algo mucho más significativo para el papá y para mi mamá, que es recordar lo que el Señor hizo por nosotros, es trascender un poco más a 2 símbolos, el pan y el vino. Entonces, este es otro. Y pasamos a la fe sintética o a la fe convencional. Allí prácticamente se sintetizan ya los valores, los datos que debe proveer la base para mi identidad. Es una etapa conformista en el sentido en que se acomodan a las expectativas y a las opiniones de figuras significativas. Al mismo tiempo carece de afirmación en su propia identidad como para construir y mantener una perspectiva independiente. En esta fe, precisamente, es una fe que está entre los 12 y los 14 años, más o menos. Es una fe acomodativa realmente. Lo hago por agradar. Si no fume, pues no fumo. Pero yo estoy pensando ya a los 14 que qué rico sería fumar, ¿no? Pero a los 12 y 14 pues no fumo. No fumo porque, bueno, mi papá dice que no fume. Pero un momento, yo a los 14 ya comienzo a pensar, un momento, el cigarrillo dice que hace daño. Sí, pero el cigarrillo lo fuman los adultos, no los niños. Entonces es un indicador de adultez, pareciera lo que puede pensar un joven. No la madurez emocional, sino entonces el cigarrillo. Entonces también voy a tomar. Es un indicador de adultez. ¿Ya? Entonces hay algunos símbolos que también para el niño, en este contexto, pasan a ser significativos. Desafortunadamente, erróneamente. A esa edad un niño puede usar una cruz con un buen sentido. La Biblia ya le cobra mucho más significado cuando está desarrollando una fe, ¿sí? Que está basado en convenciones, convencionalismos. Pero esta fe tiene que pasar a convicciones. Porque si se queda toda la vida en convencionalismo, se estará 23 años en una comunidad de fe y saldrá de ahí renegando contra todo el mundo. Porque no desarrolló convicciones, sino convenciones. No más. No realmente fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que es una fe relacional, fundada en la persona de Jesús. Y por último, lo que llamamos una fe individualizada. Y esta es una fe, precisamente, que se asume desde mi responsabilidad y mi compromiso personal. Ya yo lo asume con significados personales, con significados a mi visión,
Ya allí se cuestionan muchas cosas de lo que se escucha, muchas cosas de lo que se oye. Ya se entablan ya diálogos un poco más, sí, de controversia con los adolescentes. El problema ahora es que los adolescentes no hablan. Pero no porque no quieran hablar, sino porque tienen miedo de ser juzgados, sancionados o regañados o castigados. Se le dice a su papá que Dios no existe y lo lleva todos los domingos a la comunidad. No, Dios no existe. ¿Por qué no dialogar? Ese no existe. No existe Dios. Bueno, cuéntame, ¿por qué piensas que no existe Dios? Pero si el niño o el joven dice, no existe Dios, no, pues, ¿qué sentido tiene? Eres hijo de un padre cristiano, pastor, de una mamá cristiana. ¿Dónde estabas tú en todas las predicaciones? Eso ya no es un diálogo, es una sanción. Porque yo no puedo, pero bueno, tú dices que no existe. ¿Siempre has pensado que no existe Dios? No, hasta ahora es que me estoy cuestionando si realmente existe o no existe, porque existe Dios para ustedes, pero para mí yo nunca me lo he puesto a cuestionar. Antes mi fe estaba basada en lo que ustedes creían. Ahora yo quiero construir una fe individual. Yo quiero entender de que si Dios existe, ¿cómo existe para mí? ¿Cómo yo vivo esa espiritualidad? Si existe o no existe. Porque a mí me preocupa es cuando un joven no proyecta ningún tipo de espiritualidad o una espiritualidad carente de consecuencias con los valores que son enseñados en su comunidad. Para mí no es consecuente un joven que el viernes viene a una reunión de jóvenes y el viernes en la noche está en tremenda rumba. Y entonces se quedó el sábado también, y entonces él estuvo con su novia, se quedó en la casa de ella. Yo prefiero un joven consecuente, que me diga a mí, mire, tengo relaciones sexuales con mi novia, yo pienso que no tengo ningún problema, es una forma de amarla a ella, y eso es lo que yo pienso. ¿Tiene algún problema que eso usted en su comunidad? No, ninguno. Yo prefiero un joven así, que me llegue aquí con una cara de zancudo santurrón, que no mata nada, y resulta que el muchacho es un promiscuo de miedo. Porque ese tipo de situaciones sí me preocupan más. Y saber de que ha pasado por 5 comunidades antes y está como está. Eso me preocupa más. ¿Ves? Entonces es preferible que, o sea, es desde allí, desde la realidad que comenzamos a transformar la vida de los jóvenes. Pero muchas veces tenemos que confrontarlos con una realidad. Y yo creo que estamos llamados, como le dices, a reevangelizar. Más que evangelizar, a reevangelizar. Tenemos que volver otra vez a presentar el mensaje del Evangelio en nuestras congregaciones. Ok, y finalmente él le llama una fe integradora, que ya esta es una fe que se integra al sistema de creencias, ya hay unos diálogos. La fe integradora significa ir más allá del sistema de los límites en el que se trabajó arduamente en la etapa anterior. La fe en esta etapa abre a la persona a conocer dialógicamente, es decir, que se invita a que lo conocido nos hable a fin de desarrollar relaciones yo-tú. Y esa fe universalizante, que prácticamente allí su vida demuestra una devoción de entrega, del amor, de justicia y va más allá de lo común y corriente. Sus iniciativas y su liderazgo están saturados por la entrega, por el respeto, por la aceptación incondicional, ¿sí? Entonces es comprometida con su fe. ¿Una fe puede quedarse en una de estas fases y no evolucionar? Sí, claro. Y eso es muy común en nuestra cultura. Se quedó en una fe imitativa. Yo conozco hijos de pastores que no asisten a una comunidad, pero llevan el diezmo y la ofrenda. ¿Y por qué lo haces? Porque mi papá me enseñó que Dios nos bendice con eso. ¿Pero tú crees en la persona de Jesús? No. ¿Tú crees que Jesús murió por ti? No. Yo sé la historia. Yo sé lo que tú me quieres decir, mi papá me lo contó muchas veces. Pero yo no traigo esto porque tengo una convicción genuina. Yo traigo esto, incluso algunos hasta por agüero. Sí, uno me decía así. Me decía, es que si yo no llevo el diezmo, en este mes la producción se nos bajó.
Eso es puro agüero. Eso es como el hijo pródigo. ¿Sí? El hijo pródigo que se queda, el otro se va, pero el que estaba dentro nunca había hecho, nunca se ha dado cuenta. Los dos le estaban reclamando la economía a su papá. Uno se la pidió, el otro la tenía y no la disfrutaba. Pero no les importaba un rábano la relación con el papá. Lo mismo pasa con este tipo de fes. Digamos, cuando se queda en ese proceso de intermediación, o sea, que en ese proceso que queda en pausa. Entonces, el principal cuidador, miren el principal cuidador del niño es el intermediario entre la realidad y él, pues da sentido a los aprendizajes. El principal cuidador del niño es el intermediario. Esto es fundamental. Intermediario. Esta intermediación es parte del rol que nosotros asumimos como maestros. Entre la realidad y él, pues da sentido a los aprendizajes. En un niño el que le da sentido a los aprendizajes es el adulto, es el papá, es el maestro, la mamá, es el hermano mayor. Pero una pantalla no puede hacer eso. Un celular, un televisor, un computador, no puede asumir ese papel porque no calibra la información para el niño. El niño recibe tal como es, sin filtro, lo que emite la pantalla. Sin filtro. Entonces, el sistema de creencias que ahora están construyendo nuestros niños no tiene intermediación. Tremendo. Mamá le deja al niño el celular 2 horas. No importa que se lo ponga en Facebook Kids, YouTube Kids, lo que quiera. Pero es que no hay intermediación. ¿Cómo el niño experiencia ese proceso de aprendizaje? Ahora sáquelo. Dígame qué aprendió hoy. Usted no sabe qué aprendió hoy. Usted no sabe cómo procesó esa experiencia interior. Usted no sabe. Nunca lo va a saber. De pronto cuando sea adulto le puede decir algo al niño. Pero no hay una intermediación. No hay un cuidador de la realidad en el niño. Y no es tan solo cuidar de que esté bien. Bien, no le pegue a su hermana. No, es cómo son aprendientes de la realidad que les rodea. Eso es fundamental. Entonces, antes se les daban libros de colores, con imágenes, se le contaban historias, cuentos, ¿sí? Hoy día se les entrega el celular, un iPad, ¿sí? Entonces, vamos a parar acá y luego terminamos con... Porque hay diferentes tipos, quiero ponerles una... Estas son